Muy buenas tardes y nada, para nosotras, bueno, siempre es un placer participar en estas charlas y la idea del taller de hoy, que como bien ha dicho Salomé, ya pues es uno de los que se suele repetir año tras año porque suele tener muy buena acogida, es un poco abordar el tema de las rabietas, que siempre es pues un ámbito muy complejo y muy amplio, que nos preocupa mucho o que os preocupa mucho como padres por la distorsión, el conflicto y la alteración que provoca en la rutina. Entonces, la idea de la charla un poco, como siempre lo hacemos, o casi siempre lo hacemos Ana y yo, es al principio pues situarnos un poco a nivel evolutivo en el momento en el que aparecen las rabietas, un poco es la parte igual un poco eso, pues más teórica, pero sí para entender un poco de dónde surge y cuál es el objetivo de las rabietas, y luego ya un poco pues ponernos más en faena y dar pues eso, pistas, claves, resolver las dudas y demás. Como bien ha dicho Salomé, si tenéis preguntas o lo que sea, yo el chat no sé si me saltará o no, pero bueno, si no al final sin problema ya resolvemos. Y nada, la idea es eso, como ya sabréis, yo no, ahora no sitúo a ninguno, pero imagino que tendréis pequeños y pequeñas en torno a los 2 o 3 años, que es el momento en el que surgen o hay una explosión, hay un poco de rabietas. ¿Por qué esta edad? Porque como bien os estaréis dado cuenta, desde los 18 meses o así que hay como un pico en el desarrollo en diferentes ámbitos muy importante, y sobre todo a los 2 años ya con el desarrollo del lenguaje un poco más elaborado, aunque eso, bueno, ya veremos que va variando. Es cierto que en ese momento evolutivo se dan diferentes circunstancias que justifican esa aparición de las rabietas. Sobre todo esto es importante tenerlo en cuenta porque es una cosa que es evolutiva, que es, yo uso poco la palabra normal, pero aquí la voy a usar, pero que es normal e incluso, como veremos luego, positivo que aparezcan, ¿vale? Eso no quita que, hombre, que si se prolongan en el tiempo o que de repente se enquisten ahí y tengan picos muy fuertes, pues no haya que trabajarlas y abordarlas, pero que es una cosa evolutiva, que se explica por el momento del desarrollo en el que están los niños. A partir de los 2 años hay un egocentrismo, ¿no? Que llamamos el yo, que ya si no lo habréis visto, pues estaréis a punto de verlo. Es cierto que esa reivindicación del yo les lleva a querer hacer las cosas ellos solos, querer tomar las decisiones por ellos mismos, querer hacer lo que ellos quieren. Eso les lleva a tomar decisiones que a veces no van a encajar con lo que nosotros como familia o como padres y madres esperamos de ellos. Pero ¿por qué es bueno que ellos muestren ese interés en lo que quieren hacer y lo reivindiquen, aunque sea en forma de rabietas? Pues porque eso les da, de esa manera ellos están reivindicando y trabajando por la necesidad que tienen de autonomía e independencia de los adultos. Esto es algo que hasta ahora no lo habréis, o sea, hasta los 2 años no se ve mucho, sí que se ve sobre todo cuando empiezan a andar, que de repente pues van por ahí, bueno, a andar igual no tanto, a correr, y esa sensación y necesidad de independencia que comienza con el caminar o el correr, pues se va haciendo más complejo y ya poco a poco quieren ser más independientes de la familia. Y necesitan tomar sus propias decisiones, aunque como decimos eso, no se a veces encaje con lo que nosotros esperamos de ellos. ¿Por qué es importante que hagan esto? Porque todo esto les va a ayudar a ellos a reivindicar y a formar su personalidad y demostrar que tienen control sobre lo que ellos hacen. Todo eso, como hemos dicho, repercutirá en eso, en esa sensación de independencia que, como hemos explicado algunas otras veces, pues repercutirá luego más adelante en su autoestima, en su personalidad, fomentando pues eso, niños seguros y autónomos, que es al final lo que queremos. Es cierto que además a esta edad, otra de las cosas, lo que decíamos, ¿no? El egocentrismo, esta mayor necesidad de independencia y autonomía, y hay un tercer aspecto que es que comienzan a experimentar emociones negativas. Hasta ahora igual todo ha sido como un poco cubrir sus necesidades, ¿no? El alimento, el aseo, la vestimenta, pero ahora ya comienzan a relacionarse, a interactuar con más gente, sobre todo gracias al lenguaje, y empiezan a experimentar emociones negativas, pues eso, el no, el esto no se puede ahora, el hay que esperar, todo eso
nosotros también lo experimentamos como adultos, pero ¿qué pasa? Que ellos es la primera vez que les ocurre o de las primeras veces y no tienen recursos para afrontar eso, no saben cómo gestionarlo. Entonces, las rabietas tienen que convertirse, igual que en otros momentos, en oportunidades de aprendizaje, como luego ya veremos, o sea, de qué manera hacerlo para que se conviertan en oportunidades de aprendizaje, pero sí que tienen que ser eso, oportunidades de aprendizaje para que ellos aprendan a darse cuenta pues, de varias cosas, pero sobre todo que no siempre se va a poder conseguir lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren, que nuestra posición como adultos o nuestro comportamiento no se va a modificar porque tú chilles más o chilles menos, que eso luego lo veremos a la hora de cómo abordar la rabieta. Y en definitiva eso, que lo que tienen que conseguir, que tienen que darse cuenta y sacar algo provechoso de eso, que les permita, como hemos dicho, pues convertirse eso, en seres pues, más independientes, más autónomos y seguros de sí mismos. Es cierto que hay algunos factores que igual pueden interferir pues más negativamente en esa evolución de las rabietas o en la intensidad o en la frecuencia que aparecen. Es importante, o sea, no todas las rabietas son iguales, no el objetivo, eso luego Ana seguro que os explica súper bien, los objetivos de las rabietas, no todas las rabietas son las mismas ni tienen el mismo objetivo y por tanto no se abordan de la misma manera. Eso vosotros como padres y madres de vuestros hijos sois al final los que mejor les conocéis y los que mejor vais a poder identificar qué quiere conseguir, si lo que quiero es una chocolatina del súper o lo que quiero es un abrazo o lo que quiero es no recoger la ropa. Entonces, según el objetivo cambiará, pero es cierto que hay algunos factores pues, que es importante tener en cuenta a la hora de abordarlos y también que nos ayuden a tenerlos en cuenta. Entonces, es cierto que la edad no es lo mismo una rabieta de un niño de pues, 18 meses o 2 años que la rabieta de un niño de 4. Cuanto antes empiezan las rabietas, es cierto que suelen ser más intensas. ¿Por qué? Porque la madurez emocional del niño es menor, evidentemente, y entonces tiene menos recursos para afrontar eso. Entonces, los picos suelen ser como más altos. El tema del desarrollo del lenguaje, que es cierto que es algo que suele preocupar bastante porque hay mucha variabilidad entre los niños y niñas y afecta como a bastante, o sea, y es algo que interfiere en bastantes áreas y ámbitos del desarrollo, pues en este caso, evidentemente, también hace que las rabietas sean un poco mayores o de mayor intensidad. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, ellos se relacionan básicamente a partir de los 2 años gracias al lenguaje y interactúan tanto con los iguales como con los adultos de esa manera. Si yo no sé, o sea, si todo mi alrededor se maneja con el lenguaje y yo no, pues me frustro, evidentemente. Y esa frustración, si no sé canalizarla, si yo necesito algo y no sé expresarlo a través del lenguaje, pues ¿en qué se va a convertir? En una rabieta, ¿vale? Igualmente, el tema pues, del cansancio, el no haber descansado bien y no tener horas de sueño va a afectar. Eso lo veremos por la tarde. Las rabietas sí que es cierto que suelen ser pues igual un poco más frecuentes o el día que no han dormido tanto, eso vosotros también seguro que os habéis ido dado cuenta. También el tema de que lo hablamos bastante de la sobreestimulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no pueden ver un vídeo? No, pero es cierto que los niños tienen que aprender a aburrirse, yo esto sí que lo digo mucho, y es muy importante que aprendan a aburrirse, porque si estamos continuamente sometiendo al niño y a la niña a estar o sea, a tener un estímulo, otro, a estar entretenido o distraído con otras cosas, pues claro, en el momento en el que no podamos cubrir o sea, ese interés constante que tiene por las cosas, se va a aburrir y como no sabe gestionar ese aburrimiento, pues se va a convertir en una rabieta de llamado de atención. Y luego también por otra parte, pues sobre todo que es importante tenerlo en cuenta los estilos de parentalidad que se llaman, ¿no? El perfil que tenemos como padres y madres. Es cierto que hay como mucha variabilidad, pero la idea de esto es que pues cuanto más en el medio, igual mejor podemos ir abordando las rabietas. Me refiero a estilos igual más permisivos, más flexibles, más pues sí, eso, más permisivos,
Y por otra parte, los estilos más autoritarios de normas límites y no dar mucho margen, convierten que las rabietas probablemente sean sean mayores. Esto ahora lo veremos. Es importante que los niños puedan elegir, pero también que tengan unas normas y límites. Entonces, ahora lo explicaremos un poco más detenidamente, pero es muy importante eso. Entonces, un estilo que evidentemente esté un poco más en el medio y que combine ambas partes, unas normas y límites, pero ajustados a sus posibilidades y a su desarrollo, pero también la posibilidad de que el niño elija, ya veremos cómo, tampoco cualquier cosa y siempre o lo que sea, pero sí darle, lo que decíamos antes, esa independencia, esa autonomía y esa posibilidad de tomar sus propias decisiones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta eso porque nos ayuda, son factores, como diríamos, como de riesgo, pero que si los conocemos nos podemos anticipar a ellos y se convierten en pues, factores de anticipación que podremos igual manejar un poco, algunos más y otros menos. Pero el cómo actuamos como familia o como padres, pues eso sí que conociendo cómo actuamos y reflexionando nosotros, yo esta mañana lo hablaba con Ana, el tema de, bueno, era por otra cosa, no era igual tanto de rabitas, pero de el tema de los elogios y los refuerzos. Yo pensaba que hacía las cosas de una manera y de repente me he dado cuenta que diciendo algunas frases a los niños o a las niñas, en realidad lo que estoy reforzando es otra cosa que no había pensado y al final, pues eso, pararnos a pensar en cómo actuamos nosotros como padres, madres, profesores, compañeros, a veces nos ayuda a decir, oiga, si esto lo estaba haciendo, pero lo que estoy consiguiendo es otra cosa diferente a lo que es mi intención. Entonces, bueno, eso ya es un ejercicio personal. Y de esto yo creo que ya estaría. Así que eso, Ana os puede explicar mucho mejor cómo anticiparnos y actuar porque es la que está en faena y sabe, vamos, infinitamente de esto. Gracias, María. Bueno, primero yo deciros que las rabietas, como ha dicho María, tienen que surgir sí o sí porque los niños son niños y se comportan como niños y como tales. Entonces, no podemos, o sea, nosotros tenemos siempre a decir vamos a ponernos en el lugar del otro, pero luego nunca empatizamos con los niños. Entonces, los niños no son adultos en miniaturas. Los niños serán adultos que nosotros estamos educando, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Ellos no entienden ni de prisas, ni de que tú tengas que llegar al trabajo antes, ni de que tú tengas una reunión con tu jefe, no lo entienden y no lo van a entender. Y les va a dar igual que tú estés enfadado o que estés contento, mientras que tu atención está en él, pues ellos están encantados porque la atención del papá, de la mamá o de la persona que esté es para él. Entonces, pues esto es así. A ellos, los niños actúan por impulsos y se mueven por emociones. Y es así. Entonces, cuando les secuestra la emoción, pues aquí sálvese quien pueda porque viene la rabieta y tenemos que dejarla explotar. Esto ocurre entre los 2 y los 4 años. Y como decía María, es positivo que pase porque un niño que no ha tenido rabietas hasta los 4 años, pues es que todavía no ha mostrado su temperamento. Los niños tienen que demostrar que tienen ese carácter porque se están formando como adultos. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a cómo gestionar ese tipo de rabietas. Y bueno, pues podemos dividir 2 rabietas. Una que es la anunciada, que es la que te va a decir, el niño ya te está dando instrucciones de que se va a enfadar. Y yo pongo un ejemplo. Le hemos comprado un helado, le hemos comprado un postre que a él le gusta, pero le hemos comprado para después de comer. Entonces llega la hora de la comida y él en su cabeza lo único que ve es lo que le hemos comprado, el postre. Y entonces está ya que quiere el postre. Entonces tiene su plato de comida y te está diciendo que quiere el postre. Entonces ahí nosotros sin enfadarnos le tenemos que dar 2 opciones. Una, si tú comes tu sopa y comes tu lechuga, pues yo te doy luego el postre tranquilamente, no pasa nada. Si tú no vas a comer y me vas a tirar el plato, luego tendremos que recoger todo lo que hemos tirado, lo tendremos que limpiar y no tendrás tu postre. Y esto lo tenemos que llegar hasta el infinito, porque no podemos amenazarles con algo o decirles que vamos a hacer algo y luego no hacerlo. Entonces tenemos que ser muy claros y muy tajantes. Entonces el niño ahí tiene 2 caminos, o hacerlo bien o hacerlo mal. Y ya está, no pasa nada. Es muy probable que las primeras veces
se quede sin postre y tenga que limpiar con vosotros y al principio sea todo un caos. Pero si nosotros no perdemos la paciencia, lo hacemos con tranquilidad y les miramos a los ojos y además con mucha calma y ellos entienden que tiene su consecuencia, pues la siguiente vez van a saber que no va a pasar. Y luego está lo que llamamos rabieta por sorpresa, que esa pasa también muy a menudo y a lo mejor él quiere una camiseta todos los días y de repente el día que ves que se la pone, entra en cólera. Entonces se pone a chillar, a gritar, a patalear porque se empieza a quitar la camiseta porque no la quiere y no quiere esa camiseta y entonces no sabes lo que pasa. Y entonces ahí sí que la emoción predomina sobre todo, está en un estado de emoción que por mucho que queramos no vamos a razonar con él, entonces ahí lo único que podemos es acompañarle. Es decir, tocarle si nos deja, cuando se te pase hablamos y luego negociamos. Entonces, hay veces que incluso en ese momento nos tenemos que ir, nos tenemos que apartar, porque lo mismo es que ni quiere. Entonces, si él necesita saberlo, nos tenemos que poner a su altura. Es muy importante que bajemos a su nivel. No podemos estar, agacharnos a él y mirarle a los ojos, porque es súper importante que nosotros bajemos a su altura. Cariño, cuando esto se te pase, hablamos. Ahora sí es imposible razonar. Entonces, pues, ¿quieres un abrazo? Mamá, papá o quien esté te da un abrazo. Y cuando o sea, si él en ese momento es incapaz de ceder, os vais y es que en 12 segundos va a ir a buscaros. Y entonces ahí ya es negociar, ahí se puede negociar. ¿No quieres esta camiseta? Pues ¿cuál quieres? Vamos a elegir entre los dos. Entonces tú le das esa responsabilidad de elegir y le das que él se siente útil en ese sentido. Entonces, esto también nosotros tenemos que saber un poco negociar cuál es la rabieta que está en el momento, que es muy fácil identificar. ¿Consejos para todo esto? Pues yo sí que os diría, una rabieta necesita muchísima paciencia. Si nosotros nos ponemos a su misma altura y nos ponemos a gritar y nos ponemos, pues no llegamos a ningún fin. Esto tenemos que aprovecharlo para educarlo. O sea, tenemos que ver que esto es un fin para educar a nuestros hijos y que si nosotros actuamos como más o menos bien, al final va a ser algo que cuando tengan 15, 16 años no se van a frustrar, ¿vale? Hay que hablarles con tranquilidad, escucharles, saberles explicar y animarles eso a que expresen lo que necesitan. Las cosas muy claras, mucho mejor. Luego, para evitar las rabietas es muy importante poner límites o evitarlas o por lo menos que no vayan a más. Los límites para los niños son súper importantes. Un niño que tiene límites, al final tiene confianza en sí mismo, tiene serenidad, tiene autocontrol y ayuda a fortalecer su personalidad y su autoestima. Si sobreprotegemos demasiado a nuestro hijo, mañana será un adulto dependiente, inseguro, con baja tolerancia a la frustración, será egoísta, irresponsable y autoritario. Entonces, ¿cómo ponemos los límites? Esto es una cosa que al final para los padres es muy difícil, porque hay veces que no sabemos y hay veces que no podemos, porque pues hay veces es muy difícil dejar a tu hijo llorar o no concederle a tu hijo todo lo que en ese momento te pide, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo se ponen límites ante una situación así? Pues nunca vamos a juzgar su comportamiento, por ejemplo. Cuando ya son un poco más mayores, tiran todos los juguetes y la habitación está hecha un desastre, pues no vamos a pasar gritando, ¡hala, cómo está esta habitación! No. ¿Qué has hecho? Es que eres un desordenado. No. Le decimos, ¿qué ha pasado aquí? La habitación está desordenada, entonces tú ya estás cambiando. No le estás diciendo que él es el desordenado, que la habitación está desordenada. Entonces, eh, le invitas a que vamos a ordenar eso, incluso le puedes decir, yo te ayudo si quieres un poquito a ordenarla, pero tiene que participar él, ¿vale? Luego, dile lo que sientes, es decir, cuando a nosotros nos hace algo, él tiene que saber pues, que a ti no te está gustando lo que está pasando, que si él se porta de esa manera, tú te sientes mal, ¿vale?
es lo que no podemos hacer es amenazarle ni ridiculizarle. No le podemos comparar con un hermano ridiculizando delante. Pues es que tu hermano no hacía esto, o es que mi primo no hacía esto. No, jamás. Las cosas no se pueden hacer. Y nunca amenazarle como si no recoges ya no te voy a querer, jamás, porque eso no es verdad. Tú vas a querer a tu hijo siempre. Entonces, para ellos lo más importante somos nosotros. Entonces, nunca amenazar así y mucho menos ridiculizarle, porque compararle con un hermano, porque entonces es mucho peor. No acorralarles ni dejarles a ver, ¿cómo explicar esto? Ayudarles a que ellos como que ellos razonen, que piensen lo que han hecho, ¿vale? No acorralarles en una cosa. Frases abiertas. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos ordenar la habitación? ¿Necesitas que yo te ayude? Sobre Entonces, todo, hay, perdón, una cosa, que ahí al final las preguntas a veces de el por qué, ¿no? O sea, el por qué es una pregunta que hacemos mucho como adultos también, ¿eh? O sea, no solo a los niños, a otros compañeros. ¿Por qué? Si es que al final, ¿por qué ha hecho eso o por qué ha respondido de esa manera? Si es que ni él lo sabe probablemente. Entonces, el hacer preguntas o razonar con ellos buscando soluciones de cara al futuro, dándoles estrategias y herramientas para que en otras ocasiones aprendan a manejar esa emoción, pero eso es lo que decía Ana, ¿no? Preguntas abiertas, el por qué a veces, aunque sea también una pregunta abierta, es un poco como, bueno, sí, es una pregunta, pero uno, es demasiado compleja hasta a veces nosotros como adultos, el por qué hacemos cosas a veces, pues ni nosotros mismos lo sabemos, pero a veces eso nos dejamos llevar por esa emoción. Entonces, el enfocar las preguntas hacia cosas que les permitan a ellos tener reflexionar. herramientas para un futuro. Claro, y sobre todo eso, hacerles pensar y que aunque penséis que con 2 años ellos no pueden, no son capaces, son totalmente capaces, ¿eh? Porque es que en el cole lo hacen, o sea, y si en el cole lo hacen, en casa lo pueden hacer, solo es encontrar el punto. Yo sé que es muy difícil y esto es esto, y hay veces que todo esto no funciona, entonces, si nada de esto no funciona, si tu hijo sigue gritando y sigue en banda con su rabieta, él tiene que entender que aquí ha sobrepasado el límite, ¿vale? Y que es el momento de dejar de negociar y señalar que el acto tiene una consecuencia y eso es importantísimo. Es decir, la habitación está como está, tiene que recoger la habitación. Y la habitación la tiene que recoger porque no se puede, o sea, no puede salirse con la suya de que lo tira todo, lo destroza todo y luego lo deja. Entonces ahí ya sobrepasamos el límite. Entonces aquí lo que vamos es a cambiar. ¿Tú qué quieres que haga? Tú lo que quieres es que recoja la habitación. ¿El que quiere salir de la habitación? Pues ahí ya, sin castigo, sin nada. Cariño, hasta que no recojas la habitación no puedes salir. Yo, cuando se te pase, si quieres, te ayudo un rato. Pero ahora mismo, hasta que tú no recojas, no puedes salir. Nunca, o sea, tendemos a, pues si no recoges la habitación, te castigo sin ir al zoo, te castigo sin ir a no sé dónde. Es que a él le da igual en ese momento lo que le castigues. Él en ese momento lo que tú quieres es que recoja la habitación y él quiere salir de la habitación. Pues somos nosotros los que tenemos que manejar esa habitación, esa situación, perdón. Entonces es eso. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres que recoja? Pues hasta que no recojas, no vas a salir. Y entonces una vez que ya, porque al final baja, esto no dura más de, como muchísimo puede durar media hora, pero al final ellos bajan porque no pueden aguantar ese estrés emocional tanto tiempo. Entonces ellos mismos al final empiezan a bajar y se dan cuenta y al final van a pedirte ayuda. Y entonces cuando nos piden ayuda, se la tenemos que ofrecer, porque no son, vuelvo a lo mismo, no son adultos, no van a actuar como adultos. Entonces tenemos que empatizar y vale, yo te ayudo. Y entonces una vez que ya esté todo recogido y esté todo bien, entonces hablamos de lo que ha pasado y les decimos lo mismo, cómo nos hemos sentido, lo que ha estado bien, lo que no ha estado bien, lo que le pasa, gestionar todo eso. Y yo creo que esto es un poco todo. Ahora ya tenéis que vosotros decirnos si tenéis alguna duda o alguna cosa Es más. cierto eso, que hay como que diferenciar esos momentos, ¿no? El antes, que es lo que decía Ana, que hay que identificar, ¿no? ¿Qué tipo de rabieta es esta, no? He visto ahora un comentario, ahora lo leo, es que no llevo las gafas y no veo. ¿Qué tipo de rabieta es? El durante, en el pico ese, lo que decía, ¿no? El acompañar, pero desde
un poco desde la distancia, porque al final si no parece que estamos como reforzando esa, a veces mirar incluso o estar ahí presente en ese momento de pico puede incluso actuar como refuerzo de esa situación porque está recibiendo atención vuestra. Entonces ahí es como repetir, esto en psicología se llama así, ¿no? Es disco rayado. Entonces, cariño, lo que decía Ana, cariño, cuando estés más tranquilo, yo estoy deseando que estés más tranquilo para ayudarte a recoger la habitación, pero cuando acabes me avisas. Tal. O sea, cuando estés más tranquilo me avisas. Y incluso lo que decía, ¿no? Un poco de contacto porque a veces están tan activos, chillando, gritando, que ni os escuchan. Entonces tocas un poco para oye, estoy aquí y lo dices, y disco rayado. Y siempre muy sencillo todo, ¿no? Y la pauta. Y luego ya, después, cuando está todo tranquilo, cuando has recogido o lo que sea, pues ahí ya sí que acompañarles y reflexionar. Evidentemente, pues no se reflexiona igual con un niño de 2 años que con uno de 4, o de 3. Un poco adaptándonos, pero sí ayudándoles a identificar qué es lo que han sentido, o aunque no lo sepan muy bien, pues entiendo que igual estabas un poco nervioso o entiendo que estás enfadado porque tú querías el postre ahora y no lo tenías, pero esto hay que hacerlo así. La siguiente vez, si quieres, pues podemos hacerlo de esta manera o de esta otra. El intentar darles esa reflexión les ayude a pensar en lo que ha pasado, a identificar, aunque es evidente que identificar lo que sienten es un poco complejo porque son pequeños, pero tú sabes que si la rabieta ha sido por el postre, sabes que él estaba nervioso porque quería el postre y enfadado porque lo quería en ese momento. Entonces, pues, cariño, es que ya sé que querías el postre en ese momento, pero el postre ya sabes que se toma después. Entonces, para la próxima vez, pues ya veremos cómo hacerlo. O si quieres, esperamos y pues yo que sé, también como adulto, pues te lo enseño después, si no se lo enseño antes para que no se anticipe o algo así. ¿Vale? Entonces, yo sí que creo que es importante el tener en cuenta que, sobre todo, que el durante es estar un poco ahí en la distancia, pero acompañándoles, y el después ya sí que un poco reflexionar sobre lo que ha pasado. Y lo que decía Ana, de elegir, yo creo que es importante dar a los niños a elegir, pero a mí es que eso cuando hice como clic ahí me ayuda bastante, el elegir entre lo que, no, suena un poco feo, entre lo que nos viene bien a nosotros, ¿no? Pero es importante que ellos elijan, por lo que decíamos de esa sensación de autonomía e independencia, pero elegir entre las cosas que encajan en las opciones. Siempre ponemos el mismo, yo siempre lo pongo en lo del azul y verde, o sea, azul y rojo, o sea, estoy verde y rojo. Hay cosas, como decía antes Ana, que son innegociables. Cruzar en verde o cruzar en rojo no se negocia, eso es así. O sea, se cruza en verde y en rojo se espera. Pero, joder, si puede elegir si se pone la camiseta verde o roja, aunque igual el día anterior hayamos dejado la ropa preparada y le hayamos dejado la camiseta roja, o incluso él la eligió, pero si al día siguiente tiene la verde y la verde está en el armario, no está en la lavadora o tendida y puede ponerse la verde, pues que elija la verde. O sea, si no pasa nada. Siempre lo decimos, ¿no? Elegir batallas. Claro. Y otra cosa, que yo creo que eso sí que no lo hemos dicho, pero yo insisto bastante, el ceder a veces, pero ceder a tiempo. Yo siempre digo, hay días que la teoría está muy bien, ¿no? Pero hay días que has dormido poco, que has tenido un día en el trabajo horroroso, que te encuentras fatal, que es que lo único que quieres es llegar a tu casa, ponerte en Netflix, darte una ducha y ya está, y no quieres saber nada de nadie. Y no, encima, pues tu hijo también ha tenido un día complicado y te lo va a hacer saber. Entonces, tienes que ir al súper a comprar cena, que vas a coger cualquier cosa y de repente hay un stand de la Nestlé, ¿cómo se llama? La Nestlé Yankee, la chocolatina hasta que ha vuelto, que antes había. Y claro, el niño quiere la chocolatina y la coge y te monta la pataleta por tal. Pues si ese día estamos muy cansados y no vamos a poder ganar, o sea, nosotros negociar, se la compramos y ya está. Manejar esa rabieta, tú sabes que estás un poco, no lo sé. Pues mira, igual es que esa batalla no es para hoy. Ya la manejaremos otro día con otra cosa. Pues ese día tú eso intentas convertirlos incluso en un refuerzo. Pues hijo, es que qué bien que me estás ayudando en la compra. Venga, pues venga, la chocolatina, pues la chocolatina. Que no quita eso que siempre haya que ceder. Pero sí, me refiero a que nosotros nos conocemos, sabemos cuando estamos, incluso como adultos, el día que lo tienes, que a la mínima vas a saltar, y otro día, pues que estás de mejor humor. Entonces, el día que a la mínima vamos a saltar, si nosotros nos estamos notando ya, si estamos viendo que nuestro hijo está parecido y parece que está viniendo una rabieta, simplemente mejor saberlo y ceder antes que no intentar
intentar ahí manejar esa rabieta y que luego, uno, acabamos cediendo y dándole lo que quiere, porque ahí lo que estamos consiguiendo es, yo lo digo así un poco, niños pesados, o sea, el que piensan que insistiendo, o gritando, o rabieta, consigo lo que quiero, o que de repente tenga la rabieta, de repente esto se convierta en una lucha de egos y de poder entre mi hijo, mi hija y yo, y de repente esto acabe en, pues es que no te voy a volver a comprar una chocolatina nunca. Si es que es mentira, lo que decía Ana antes de no te voy, o sea, no querer, pero estas como de repente picos de explosión que no manejamos y que de repente decimos unas cosas, ¿sabes? Pues cuando son más mayores esto también pasa, ¿no? Sí. Con incluso niños más mayores en primaria o en adolescentes que de repente están, discutes y le sueltas una barbaridad, o sea, que no barbaridad por igual el contenido, sino por lo desproporcionado de lo que ha pasado. Entonces, como adultos nos conocemos bastante más que los pequeños, pues vamos a prevenir esas respuestas que nosotros también, es que no vamos a estar, no somos libros, no somos robots de, es que esto es una rabieta de este tipo, vale, el paso 1 que me dijo Ana María es este, el paso 2 es este, el paso 3. No somos, o sea, ni los hijos son un manual, entonces un poco vosotros también el adaptaros y ser flexibles a esas situaciones.